prescripción anulaba la posibilidad de juzgar la responsabilidad. Y la verdad es que el argumento de la demanda de nosotros decía, si hubieran motivos concretos que impedían que el plazo de prescripción siguiera adelante, porque hubo una cultura sistemática del temor, de infundir miedo, en ese contexto los familiares no podían impulsar nada, hasta el 2008 no sabíamos dónde estaba Bravo, aún, y ahí me parece que arrancaban nuestras dudas, porque si en el 2008 ya esa situación sistemática de miedo había cesado, y ya sabíamos dónde estaba Bravo, bueno, del 2008 podía ser un momento donde el reloj empezara a correr, y ahí nosotros teníamos alguna duda también si eso era así o no era así. Después argumentamos que en el marco de la causa del juicio que inició en 2009 y el primer pedido de extradición que se deniega el 1 de noviembre del 2010, y esa era una fecha importantísima para nosotros porque nosotros decíamos que ahí empezaba a correr el reloj. Cuando nos denegaron el pedido de extradición, nosotros tuvimos que empezar a pensar alternativas, y eso nos daba que, como nosotros la demanda la presentamos en octubre del 2020, estábamos dentro de los plazos previstos que preveía la ley. Fueron todos los argumentos que evaluó para decir que la causa no estaba prescrita. Después pasaron al siguiente punto, que era si había o no había responsabilidad, y ahí había 5 o 6 preguntas distintas, pero el análisis forense, todo lo que se hizo durante tanto tiempo, fue lo que permitió llegar a esta conclusión. Muy, muy interesante el campo de trabajo del jurado y de la jueza. Tocó una jueza reemplazante, porque después titular tenía un tema personal, en fin, y entonces y que había llevado las mociones previas y que conocía más el caso por cuestiones anteriores. Y esta jueza muy resolutiva, uno siempre ve en las películas la parte donde está el jurado y se le presentan las pruebas al jurado. Ese es un juicio. Y hay otro juicio que es sin el jurado, retiran al jurado y se discute, los abogados y el juez o la jueza, se discute qué prueba es admisible, qué tipo de preguntas se le puede hacer a los testigos o a los peritos, qué documentos son admisibles o no. Toda esa discusión es muy definitoria de lo que el jurado puede escuchar o no puede escuchar. Aquí, la estrategia de la defensa, en línea con lo que planteaba Eduardo, era volver a esta idea del intento de fuga y necesidad de repeler, y también intentaron en algún momento plantear la peligrosidad de estos terroristas, así lo decían, estos revolucionarios, querían hablar de montoneros. Esa es la estrategia que usó el abogado que empezó, en este caso también como abogado de Bravo, para la extradición que fue denegada en 2010. Fue una estrategia exitosa. O sea, acá no hay una causa penal real, acá hay una vendetta del gobierno argentino, porque ahora el que era abogado de los militantes de los 70, ahora es el secretario de Derechos Humanos. Esto es digamos, la violencia, fue un periodo violento, y estos tipos quieren, digamos, ahora negar eso y plantear una cosa que no fue, etcétera. Acá intentaron introducirlo, y hubo, previo al inicio del juicio, mociones resueltas por este juez anterior, no me acuerdo el apellido ahora, que no participó después en el debate, pero donde se les prohibió a la defensa hablar de terroristas y toda otra cosa que pueda connotar aspectos negativos para el jurado. Por ejemplo, trataron de meter que el avión se había escapado a Chile, que de ahí había ido a Cuba. Imagínense que eso en el miembro promedio del pueblo de Miami debe ser un aspecto complejo, ¿no? Entonces ellos trataron de introducir esa línea de trabajo. La jueza, el juez lo negó antes como una moción previa. Esa ya había otra, Eduardo, ¿no? Había otra moción previa también discutida, que ahora no me voy a acordar. No recuerdo cuál. Y eso se delimió durante todo el juicio, porque
los tipos intentaban tomarse de algunas cosas que decía un testigo para retomar esa línea. Todo el hecho del 15 de agosto, el hecho de que habían matado a un guardia en la fuga, toda esa parte, digamos, que sería la previa al 22 de agosto, ellos intentaban plantearlo y tenían prohibiciones por parte de la justicia, por parte de mociones previas rechazadas en ese punto. Entonces, cuando querían preguntarle a un testigo, a un perito, la jueza los corregía. La verdad que las partes se oponían y la jueza lo corregía. Pero todo eso se supervisó, se controló en audiencias donde el jurado no estaba presente. Y la jueza iba escuchando las mociones de una forma bastante particular para mí, como que tenemos, bueno, lo veo a Pedro, que también tiene su experiencia como penalista. En los juicios en Argentina, en general es menos dialogado, es mucho menos dialogado. A lo sumo, el juez impone una decisión, puede haber un recurso que casi nunca funciona, y la lógica es más, en este caso la jueza escucha, a ver, déjeme ver su argumento. Y entonces el juez dice, bueno, yo pienso que acá habría que permitirles preguntar, porque es importante que se sepa cómo fue el contexto de la fuga previo. Ellos lo querían usar en el siguiente sentido: son delincuentes peligrosos que se fugaron armados y que afanaron un avión, se fueron a Chile, por lo tanto, cuando lo teníamos presos en la base, que no era un lugar habilitado para eso, ni preparado para eso, teníamos un fundado temor de que repitan una cosa como esa. Esa es un poco la idea que trataron de trabajar. Y realmente la jueza hacía un laburo muy prolijo y muy particular. Es decir, como que escuchaba el argumento, le planteaba al abogado que planteaba el argumento alguna pregunta orientativa, pero usted está queriendo venir para acá o para acá. Entonces el abogado le decía, bueno, para acá. Bueno, no, para acá no lo voy a dejar. Si usted quiere, venga para acá. Es decir, un diálogo constante que fue marcando la cancha de qué se discutía, pero sobre todo fue marcando la cancha de qué iba a escuchar el jurado. Nosotros vamos a tener posibilidad de acceder a las actas completas de este juicio, y ahí está todo. Está lo que se discutió con jurado presente y sin jurado presente. Creo que eso puede ser muy rico. Van a ver, incluso hay un momento en que se discute la foto del libro, ¿no? La foto histórica de la rendición, donde están los compañeros parados y las armas delante, o sea, la patria fusilada, ¿no? Esa foto, la portada. ¿Y qué hacen los tipos? En algún momento intentaron preguntarle a los familiares de quiénes son esas armas que están en el piso. Es bastante, si uno lo piensa, un poco ridículo, pero ellos querían connotar la violencia, el uso de armas, etcétera, etcétera. Muy particular eso, me parece muy... Dale. Un momento muy interesante en el juicio, siempre tratando de apoyar con algún ejemplo lo que cuenta Eduardo, que fue la discusión de la prueba, de la posibilidad de la utilización por parte de la demanda de nosotros de la autopsia del Esgar. Y entonces estaban en el juicio y nuestros abogados quieren ir por ese lado. Hay una objeción de parte de la defensa, dice no, pero eso no está como elemento de prueba, y la jueza le pide al jurado que se retire, se retira el jurado y entonces empieza a hacer las preguntas. Y bueno, ¿y dónde está este elemento que ustedes quieren introducir? No, bueno, lo dijo en su testimonio, lo dice Bonet, Alicia Bonet. ¿Y en qué parte lo dice? No, en el minuto 27.35, renglón 28, realmente lo cuenta Alicia, y la jueza dice, sí, pero no tenemos ninguna información respecto del origen de esa autopsia, solo ella dice que el hermano se le acerca y le da la información al momento del juicio, pero no sabemos un poco cuál es el origen. Entonces la defensa se para sobre ese elemento, dice no, nosotros no permitimos, ¿cómo vamos a permitir esto? Nuestra parte defendía el argumento, la jueza le decía, pero déjeme pensar un poco, y en el momento,
con los argumentos que recibía, ella tenía que definir si sí o si no, terminó fallando que no podíamos hacer mención a ese elemento, pero lo hizo, pidiéndole al jurado que se vaya para que no sea influenciado, tratando de entender en el momento los argumentos y demás. Los jueces, los abogados le tiran jurisprudencia, qué lado y demás, y ella en minutos tiene que tomar una decisión, y en este caso no fue favorable a nosotros, como en otros casos sí lo fue. Otro caso importante fue cómo era la metodología. La jueza lo citaba siempre a los abogados unos 30-35 minutos antes del inicio de cada jornada. En esos 30-35 discutían cuestiones que tenían que ver con lo que iba a pasar por el día, cómo iban a estructurar el día, cómo iban a ser los tiempos y demás, y si había alguna discusión, alguna moción que resolver. El último día había que resolver el tema de la prescripción, porque la defensa decía que la prescripción la tenía que definir la jueza. Tiene un nombre, una sentencia directa, veredicto dirigido. Un veredicto dirigido. Correcto, que es que la que tiene que definir la cuestión de fondo es la jueza, sobre todo porque es un tema muy técnico. Y ahí cada parte defendía porque sí o que no. La nuestra lo que decía es tenía que pasar al jurado. Una cuestión de hechos formales, que no se presentó este pedido en determinados momentos que está previsto, pero decíamos que tenía que ir al jurado, porque entendíamos que el jurado, si resolvía la cuestión de la responsabilidad, resolvía también la cuestión de la prescripción. Pero para llegar a esa situación tuvo que haber todo un análisis de jurisprudencia previo, donde nosotros decíamos, en el caso tal, funcionó el tema de la suspensión de los plazos, y en el caso tal, y la jueza con toda esa información tenía que definir, y terminó definiendo efectivamente que pasara a ser definido por el jurado, pero en función de un montón de información que le dio previo al inicio de esa jornada nuestra parte demandante, digamos. Toda la prueba que se presentó al jurado aquí hubo que producirla para este juicio. Nosotros no se puede presentar en Estados Unidos una copia, una declaración de un testigo de otro juicio, una grabación, ni aunque esté fallecido el testigo, cosa que en Argentina sí es posible. O sea, en Argentina una de las excepciones a la producción en persona del testigo es que esté fallecido. Si está fallecido, se puede incorporar por lectura, que se llama, el testimonio brindado en un momento anterior. Acá el sistema es mucho más, menos atado a las formas de las pruebas y mucho más atado a la credibilidad de la incorporación de la prueba. Por ejemplo, una fotocopia. En Argentina una fotocopia no es una prueba. Ningún juez te acepta una fotocopia como elemento probatorio. Tenés que traer una copia legalizada o el original. Hay una idea formal de la incorporación de prueba documental. Acá no es así. Acá lo que tenés que hacer es que venga alguien y te explique por qué esa fotocopia corresponde con el original. O sea, necesitas un testigo. Si el testigo es bueno, alcanza, suficiente. Y queda incorporado el contenido de esa fotocopia, por ejemplo, en las actas del juicio. Eso pasó con algunas cosas, ¿no? O materiales que han tenido las víctimas en su poder y han acompañado, a familiares. Y con respecto a los testimonios, lo mismo. Tuvimos que hacer declarar de nuevo a Marileo, tuvimos que hacer declarar de nuevo a varios testigos. Marandino declaró de nuevo. Con la particularidad, por ejemplo, de que Marileo declaró en mi estudio en Trelew el año pasado. O sea, nosotros nos sentamos, pusimos una cámara adelante y estuvo la taquígrafa del tribunal a la distancia, y estuvo el abogado de la defensa, el abogado de la parte, le preguntó, y ese es el testimonio que vio el jurado. Porque, digamos, la idea es no la formalidad del secretario del juzgado que certifica la identidad de fulano. O sea, nosotros creo que en Argentina se gasta un montón de energía en formalidades bastante pavas, digamos,
se le hace repetir el nombre del padre, la madre, el documento, a todas las personas, cuando en realidad si es, digamos, si está la parte acusadora y la parte demandada, dicen que este fulano es marileo, y es marileo, o sea, no hay mucho margen para eso. Hay como está bien que este es un caso civil, está bien que este es un caso civil, ¿no es cierto? Eso también seguramente debe influir. Pero a mí me llamó la atención las notables diferencias en cómo se acepta la prueba, y después, esto que decía Eduardo, que el plazo haya transcurrido o no para plantear la demanda por la TVPA, ¿de qué dependía que fuera una decisión de la jueza o fuera una decisión del jurado? Lo que la jueza evaluó fue, ¿tiene el jurado suficiente prueba para evaluar la pregunta o no? Esa es la pregunta que se hace. Si ustedes produjeron prueba respecto de los hechos que quieren alegar para la pausa de la prescripción o para la suspensión del plazo de prescripción, por ejemplo, que Argentina había vivido unas circunstancias históricas que no garantizaban la integridad de quienes reclamaran, que las familias de Trelew habían sido perseguidas, por eso participó como parte de los peritos o los testigos expertos un historiador norteamericano, ¿no? ¿Cómo se llama? Brennan, que es un profesor de Estados Unidos, que ha laburado mucho en Latinoamérica y en particular en Argentina, y después participó como experto en Derecho, también un profesor argentino, en este caso argentino, que vive en Los Ángeles, y que un poco lo que trataba nuestra parte de hacer ver es cómo funcionaron las leyes que impedían la investigación de los casos de la dictadura, las leyes de evidencia de vida, el punto final, cómo fue la continuidad de la represión aún entre ambas dictaduras, incluso con posterioridad. Hubo toda una pelea ahí respecto de los hechos históricos que se aceptaban o no se aceptaban para la evidencia del jurado. De hecho, hubo una gran pelea para que el nombre de Julio López sea pronunciado en la sala, y la ganamos, ¿cierto? Wow. Es interesante también, leyendo el diario del juicio, cómo se presenta o se cuestiona la credibilidad de Brennan, o cómo es parte de cómo la defensa intenta desacreditarlo a Brennan. Sí, es el mismo, Marcos, es James Brennan, en términos de no estuvo ahí, ¿no? Es un poco el argumento. Exacto. No estuvo ahí, y también usted no ha estudiado los hechos de Trelew en particular. El tipo decía, bueno, yo no soy un experto en los hechos de Trelew. Yo soy un historiador o un investigador en temas de contexto. Él vino a darnos un contexto que era necesario para que el jurado norteamericano entienda dónde carajo queda la Argentina, de qué se trata de vivir en la Argentina y qué pasó con las dictaduras, etcétera. Bueno, yo lo que les quería preguntar o comentar, a ver si lo ven ustedes de esa manera. Yo seguí el diario del juicio también, y seguí por los medios este juicio, y no sé si más allá de las condenas en el ámbito penal o en el ámbito civil, hay algo que está más atrás de eso, que es la restitución de la verdad histórica, es decir, probar, aunque sea en un ámbito judicial, pero lo desborda, que los hechos sucedieron de tal manera y no de otra, que todas las versiones falsas sobre el riesgo que había implicado, etcétera, etcétera, se van desmontando con pruebas. Es decir, no solo se obtiene la condena de una persona acusada sino se sabe mejor quiénes somos como sociedad históricamente, etcétera. Y sobre todo, me imagino, Eduardo, desde el punto de vista de los familiares, que es más importante eso, o puede serlo, ¿no? Que se restituya la verdad de quiénes eran los familiares y qué papel jugaron en la historia. Sí, es así, Marcos, como lo decís. Nosotros asumimos un riesgo al venir acá, porque esto en la Argentina ya está demostrado, digamos, ¿no? Un juicio y una condena que demostró que los hechos no eran como Bravo sostuvo durante 50 años, con lo cual la extradición, que es algo que seguimos persiguiendo y demás, lo que va a terminar haciendo, si logramos hacer, es que el juicio a Bravo termine de confirmar un nuevo
un nuevo culpable, digamos, o se sume a los 3 que ya están hoy con sentencia. Pero al venir acá asumimos un riesgo porque teníamos que traer esa verdad que nosotros ya conocemos y que ya tenemos a un país distinto, con una cultura distinta, a ser evaluado por gente promedio que de Argentina debe saber nada, de los procesos represivos debe saber nada, y teníamos que demostrar eso acá. Y nosotros, y lo hablábamos justo creo que ayer o anteayer con Eduardo y con Raquel, que ese era un riesgo que estábamos asumiendo, porque si hoy estamos hablando de que es responsable, pero si hubiera sido declarado no responsable, hubiéramos agitado el fantasma nuevamente de los que defienden la teoría de los 2 demonios y ven como en un país serio cuando se juzgan las cosas sale la verdad y Bravo hubiera dicho durante 50 años sostuve mi verdad y ahora la puedo confirmar. Hubiéramos ido en un proceso de construcción de algo que nosotros ya tenemos ganado en Argentina. Creo que el riesgo lo valía. Con el diario del lunes siempre es más fácil hablar, pero digamos, más allá de la sentencia de responsabilidad, justo también se muere Echecolás. Y para nosotros, los familiares, lo que Raquel dice impunidad biológica es una preocupación. Nosotros no queríamos que se muriera Bravo sin haber tenido una sentencia, digamos, ¿no? Y entonces asumir el riesgo tenía que ver con eso, con lograr que Bravo no se muriera y el caso quedara impune. Creo que ahí está el valor puesto para la familia. Para mí, nosotros estamos acá en representación de toda la familia de Trelew. Somos 4, pero estamos en representación de toda la familia de Trelew. Ahora, esto que voy a decir no es en representación de toda la familia de Trelew, es en representación de la mía. Yo no sé si ustedes saben, pero mi familia arranca con la muerte de Eduardo, el asesinato de Eduardo en el 72, y después mi familia es fuertemente perseguida. De hecho, mi papá, mi mamá, mi hermano son desaparecidos, digamos. Nos tuvimos que mudar de ciudad, reconstruir en otro lado. Entonces, para mí, para mi familia, esta sentencia es reparatoria. Digamos, no, vos me preguntás, ¿y acá terminás? No, acá no termino, vamos ahora por la extradición y la posibilidad de juzgarlo penalmente en Argentina, pero esta sentencia es una reparación a tanto dolor, a tanto sufrimiento, a tanta ausencia. Eduardo, ahora que lo mencionó Eduardo, quería preguntarte cómo es el trámite ahora. No sé si se ejecuta la sentencia de Estados Unidos acá en Argentina, o cómo hacer para extraditarlo. ¿Cómo sigue ahora esto? Bien, la extradición, la segunda extradición, sí, fue pedida en el 2014, justamente digamos, después del juicio. La sentencia del 2012 contiene un punto recomendando insistir en la extradición. Eso se inicia efectivamente en el 2014. Tuvo ya audiencias, se presentó, se defendió, ya tuvo todo el trámite y está hace varios meses, para que el juez Edwin Torres la defina. O sea, la extradición podría salir la semana que viene. Esto es real. Y lo único que falta es la sentencia. No falta ninguna clase de impulso por parte de los familiares. En realidad es el Estado argentino el que le pide a la Fiscalía norteamericana que lo haga, pero ya está, como decimos nosotros, para dictar sentencia. Yo tengo la expectativa de que durante el año salga, porque ya hay mucho tiempo y según lo que nos han dicho, está dentro de los parámetros que salga en próximos meses. Por supuesto, nosotros con Eduardo hay una gran confianza y al familiar no le podemos prometer ninguna fecha, son cosas que nos escapan, pero no falta nada. La única pregunta que había era si el caso civil, esta sentencia civil puede influir o no en la cuestión penal. Técnicamente no, son dos jueces distintos, dos fueros distintos, pero a nosotros nos parece que pase en tu propia ciudad una condena como esta, que ha tenido repercusión porque ha estado en los medios locales de Estados Unidos, ¿no? Y no creo que le pase por el costado a nadie.
O sea, en mi fuero íntimo creo que tiene cierta importancia. Desde el punto de vista técnico son dos procesos completamente separados y podría rechazarse la extradición. ¿Para qué no? Nuestros abogados dijeron que había una acción posible para hacer, que es que la Cancillería solicite el resultado de este juicio y se lo haga llegar al juez que tiene el pedido de extradición, más como una medida más de lobby que jurídica, tratando de hacer esto que dice Eduardo, digamos, que la repercusión del caso le llegue al juez y entonces el juez diga, bueno, tengo que fallar sobre esto. De hecho, el nombre del juez está en casi todos los reportes que salieron, donde dice, bueno, y Edwin Torres tiene la definición de la extradición, digamos, ¿no? Me imagino que, como dice Eduardo, no pasa por el costado. ¿Involucra plazos o no hay plazos? No sabemos que haya plazos. No sabemos que haya plazos. No hay plazos. Aparentemente no hay plazo. Además, entendamos que el proceso de extradición en cualquier país no es un proceso común, es algo que escapa a las reglas de los procesos comunes, no se declara la responsabilidad o la culpabilidad de nadie, es un proceso con aspectos diplomáticos. O sea, la extradición es un bicho raro en el mundo de los juicios en cualquier lado del mundo. Claro. ¿Se pudo dilucidar un poco más de esa parte, de ese gran blanco que había sobre la vida de Bravo post 22 de agosto? Él contó algunas cosas, pero yo no le creo, no sé vos, Eduardo. No, hubo un relato de una construcción que tuvo algunas apostillas como mínimo interesantes. En el alegato final lo que quisieron presentar, el argumento fue algo así como, ustedes creen, hablándole al jurado, ¿no? Ustedes creen que una persona de 80 años, un abuelo, va a venir acá a exponerse, a pararse enfrente a ustedes, a contarles una mentira acerca de lo que pasó, con qué necesidad. Después, en parte de ese alegato también era esta idea de el hombre que vino y hizo el sueño americano, ¿no? Esto que empezó desde muy abajo y logró con un esfuerzo y estudios poder construir un presente holgado en función del mérito, ¿no? La meritocracia. Y la otra cosa que echa un poco luz es cómo llega él acá a Estados Unidos, en donde el Estado lo manda como agregado militar a hacer unas formaciones, hace 2 formaciones militares específicamente en 2 escuelas militares acá en Estados Unidos. Y él en algún momento de su declaración dice, bueno, me quedé a vivir acá un poco por miedo. No, él dice, yo entiendo que los militares, que el gobierno militar me manda acá para protegernos, a él, a Sosa y a Marandino, digamos, ¿no? Nos manda acá para protegernos, porque Argentina no era un lugar feliz donde vivir, y bueno, y yo decidí quedarme acá. Dice él, yo le dije a la Armada Argentina que iba a renunciar, y la Armada Argentina me dijo, no renuncies, retirate, y ese retirate no fue un dato menor, digamos, porque el retirate le permitió al CELS en algún momento, cuando ya teníamos la información de que Bravo estaba y demás, tratar de rastrearlo, y encontramos que Bravo cobraba una pensión por parte del Estado argentino, y eso también fue un elemento que nos permitió terminar de definir dónde estaba Bravo, dónde cobraba esa pensión, a dónde se la transferían, a qué cuenta, dónde estaba radicada esa cuenta, y demás. La construcción de la defensa tuvo que ir por ese lado. El tipo que viene de la nada, en un momento dice, bueno, cuéntenos qué hizo. Y bueno, yo estudié, después de estudiar, me mudé a Miami y era muy difícil encontrar trabajo, y entonces tuve que lavar copas, y tenía 2 trabajos y en uno lavaba copas, ¿no?
esfuerzo personal, y después en otro momento cuenta que tiene que armar su empresa, RGB, y para poder ser contratista del Estado tenía que cumplir algunos requisitos. Y uno de los requisitos era ser como una pequeña empresa, digamos, ¿no? Y para que te denominaran pequeña empresa, no estoy seguro si era el nombre, la denominación de empresa, Sí. pero como para ser pequeña empresa y poder licitar con el Estado, algunas de las cuestiones que tenías que demostrar es que vos habías sufrido discriminación, te habían discriminado, entonces el Estado tenía que reparar eso de alguna manera. Y entonces cuenta la anécdota de que un día él con su señora estaban sentados en un bar, y piden al mozo, le piden algo, y el mozo se da cuenta que es latino y le dice, no, de ninguna manera lo vamos a atender en este bar, y ellos se tienen que levantar e ir, y ese acto de discriminación que sufrieron, y bueno, todo Un momento grotesco. sí, Un momento bueno, grotesco. Sí. Él confirma que fue militar hasta el 98 activo, hasta el 78 activo, que no explica cómo logró. Lo único que se entiende de lo que él dice es que aparentemente hay una regla en las contrataciones del Estado en Estados Unidos, o bien en las contrataciones de los temas de defensa, que tienen que reservar un 10% de los contratos para pymes o para pequeñas empresas. Y después dijo que llegó a tener 500 empleados, así que muy pyme no sería. Pero bueno, en algún momento inicial, él se cuela por ahí. No explicó cómo tuvo los contactos para... sí explicó que él veía las publicaciones y se presentaba. O sea, esa parte no queda muy explicada, pero queda explicada de un modo muy débil. Pero eso fue lo que él contó. Él se coló con esa reglamentación y empezó a tener... Pero los primeros años, como militar, recorrió bases norteamericanas, ¿no es cierto? Eso también lo contó. Algunos de los datos de esos son para afinar, son llamativos. Sí, desde ya. La empresa que tiene está relacionada, digamos, a defensa norteamericana, ¿no? Ahí. Él provee servicio de salud, ahí lo explicó mejor, Ajá. para los militares o para fuerzas, digamos, tipo la gendarmería. Él provee servicio de salud, ¿qué quiere decir? Dentistas, médicos clínicos, instrumental, insumos, psicólogos. Eso es lo que proveyó. Es como hizo la subcontratación de lo que sería la obra social, imagino, de todas esas personas, o las ciencias de salud, y para eso contrataba médicos, contrataba enfermeros, compraba insumos, etcétera, etcétera. Es esa asistencia de salud puesta en las bases militares. No creo que entre tan fácil vos o yo, Diego. A mí no me puede dejar de llamar la atención esto de que haya estado James Brennan como historiador en un juicio. Acá en Argentina es poco habitual todavía que la historia aparezca. De hecho, el de Trelew fue uno de los primeros juicios donde tuvo un papel importante. Para poner en contexto, James Brennan es lo que se lee cuando uno estudia historia sobre el Cordobazo. O sea, es un autor pesado para pensar la historiografía sobre Argentina. Lo que les quería preguntar es ¿qué otras disciplinas científicas aparecieron en la producción de la prueba? De las ciencias sociales o de las ciencias duras, entre comillas, y cómo se produjo, cómo fue leída esa prueba por la jueza y por el jurado. Y me parece la otra pata es la pericia que hace Guillermo Pregliasco, en física, que también fue perito en la causa penal en Trelew, y que él estudia la trayectoria probable de los disparos para evaluar, él encuentra de hecho restos de metal en el fondo de las celdas, y también para de alguna forma confrontar la versión de Sosa, Bravo y compañía respecto del disparo o los disparos, porque después no sé, creo que queda claro si es uno o son varios, de empujadas que supuestamente arrebata el arma a Sosa y hace un movimiento de karate y para contra Bravo. Toda esa historia tiene un capítulo
refutación desde la física, porque lo que es muy interesante lo que hace el laburo de Brigliasco. Brigliasco es un perito que ha sido, el mismo laburo ha hecho en causa del 19 y 20 de diciembre del 2001, en Costequi y Santillán, es un perito que viene elaborando casos judiciales con el aporte de la ciencia de las físicas, y él lo que hace es encuentra el agujero de la foto de la revista Así en la puerta de las instalaciones de la base, localiza el agujero, cuál es el agujero de los agujeros de bala, logra que la puerta estaba con masilla, la puerta existía todavía, saca la masilla, encuentra el agujero, como las puertas esas tipo placa tienen dos paneles, encuentra el otro punto donde la bala pasa, y con un cilindro de metal establece la dirección de ese disparo. De esa forma, sin decirlo, desacredita totalmente la versión que dan de dónde pudo haber disparado Pujadas. Es evidente que es un disparo puesto ex post, o sea que es un disparo que no pudo haber sido realizado desde la posición en la que estaba Pujadas, porque proyectan esa línea, y bueno, queda en una posición que es como que tiene que disparar así, levantando la mano por arriba de la cabeza. Y si se fijan en el cohete de la Luna, la publicación de ayer, hay una foto en esa posición de Brigliasco, que no lo favorece porque es una recreación de la misma pose que hizo para nosotros en privado, y bueno, de alguna forma llegó a la gente de cohete de la Luna. No está buena la foto esa, pero porque está con una remera hawaiana, qué sé yo, pero digamos, no es muy serio como perito, pero realmente el laburo que hizo Willy fue muy claro de cómo, mira, esta versión, si esto pasó así, acá están los agujeros, esto no pudo haber sido disparado de este lugar. Y bueno, no sé qué otra pudo haber desde Hubieron cuatro peritos. Jay Brennan como historiador, dando un contexto histórico amplio. Máximo Langer, que es este jurista que habló de derecho comparado y trató de explicar por qué hubieron suspensiones en las posibilidades de investigación en la Argentina. Estuvo Brigliasco, que es lo que acaba de contar Eduardo, y por último hubo un perito forense, Anderson se llama, que fue el que analizó el cuerpo de Julio Bulla, de Julio Bulla, con el disparo que tenía debajo del pecho, y hizo toda una explicación científica porque ese disparo se explica que es posible que esté ahí y se hizo a corta distancia. Es más, dijo, con el arma pegada al cuerpo, analizando la aureola y los restos el color de la ceniza y demás. Y también leyó la autopsia de Bonet, en donde tenía un disparo que había ingresado por la parte posterior de la oreja y había salido por la ceja izquierda, y explica claramente que ese tipo de disparo no puede haber sido ocasionado por una ráfaga de metralla, como era lo que se venía diciendo, que era un disparo que se había producido también con un arma a menos de 6 pulgadas de la cabeza. Un tiro de ejecución. Me correcto. Fue muy sólido y muy contundente en su posición. Y también en estos casos tuvieron que producir la prueba nuevamente, aunque en el caso de Brigliasco, por ejemplo, había declarado en el otro juicio, para este juicio, o sea, te tuvo que reeditar la pericia. Claro, se presentó un informe escrito que él presentó, y también una cosa importante que tiene que ver con el tipo de juicio. Todo soportado con gráficos, imágenes. Por ejemplo, las imágenes se exhiben de una forma muy, ¿cómo puedo decir?, muy accesible, porque todos los lados tienen monitores. En la sala hay televisores grandes, y todo el mundo, las partes, la defensa, la acusación, tienen televisores. El aporte de la tecnología, bueno, esos monitores, por ejemplo, fue importante, porque muchas de las cosas se podían explicar
Por ejemplo, Cleviasco hace una imagen en la que están todos los prisioneros en el pasillo, en el angosto pasillo de las celdas, y eso permite ver el espacio que quedaba, etcétera. Él presentó un informe escrito y se sentó a explicarlo. Esa es la forma de incorporar ese informe. Que alguien venga y diga, usted lo hizo, por qué lo hizo, qué quiere decir esto, etcétera, etcétera. ¿Cuándo baja todo eso? Que queremos ese material en nombre de historiadores, periodistas y abogados. Va a estar disponible en inglés, espero que próximos días, porque realmente hay muchas discusiones, frases textuales, y toda esta discusión que es sumamente rica de los dos campos, ¿no? El juicio sin el jurado y el juicio con el jurado, que pudimos participar. Tenemos traducción simultánea para poder entender los que no manejamos el inglés, y hay partes que obviamente se nos escaparon porque los intérpretes, los traductores llegan por ahí del horario determinado, y a veces el juzgado empezaba a trabajar antes con cuestiones previas que son las más jugosas. Una de esas cuestiones es las instrucciones a los jurados, porque ¿cómo es el asunto? El jurado llena planillas, que son las preguntas que se les hace respecto de los hechos que pudieron ver. Entonces, las instrucciones son esas preguntas, pero claro, no es lo mismo preguntar, ¿tienen derecho a cobrar plata los familiares de los terroristas? Que preguntar, encuentra que Bravo, hay muchas formas de preguntar. Entonces, hay una discusión, hay un punto en que se discute cómo se les pregunta, que son las instrucciones al jurado. O sea, cómo se formulan esas instrucciones. Ahí uno entiende por qué no hace falta para nada ser abogado o abogada para decidir un caso, porque lo que se te está preguntando es en una forma muy dirigida, muy, digamos, es más, tiene cuadritos, ¿sí o no? Incluso en el alegato de la defensa, con otro elemento increíblemente vigente de la tecnología, que es el retroproyector. Hay un retroproyector en la sala, entonces los materiales que no están digitalizados, los abogados los presentan apoyándolos en una mesa, que es donde está el proyector, y entonces presenta las instrucciones, el abogado, mientras está haciendo el alegato, y le dice, acá donde dice se han transcurrido, se ha habido circunstancias extraordinarias que suspendan el plazo de vigencia de la ley de BPA, ustedes tienen que poner no. Entonces muestra cómo marca con una X el cuadradito donde dice que no han transcurrido esas circunstancias, o no han ocurrido. Y ahí, bueno, el aporte de la tecnología, no sé, a mí me pareció muy importante. Bastante dinero, pero tampoco una cosa inalcanzable. No sé cómo lo viste vos, Eduardo. No, yo creo que cuando los recursos están puestos en función del objetivo, todo es más fácil, digamos, ¿no? La sala era cómoda, las sillas eran cómodas, había tecnología disponible. ¿Viste? Entonces las partes tienen que enfocarse solamente en tratar de hacer lo mejor que pueden hacer, porque el resto está solucionado. Me parece que esto ayuda y ayuda mucho, digamos, ¿no? Es decir, que en los alegatos de apertura y demás, el que va hablando vaya siendo soportado por una serie de imágenes donde cuando dice, bueno, acá está la familia de los 4 fusilados, y aparece la foto de los 4 fusilados, y bueno, todo eso ayuda a generar un contexto. Y bueno, y eso impacta o no impacta en un jurado que está viendo ahí las cosas, digamos. ¿No? Entonces a nosotros nos decían, vos para declarar tenés que venir con traje, con corbata. Sí. Uno dice, dale, que a esta altura del año tenemos que... Y bueno, y sí, porque el jurado evalúa también desde la percepción, digamos, ¿no? Y entonces cuanto más elementos contribuyen a una percepción positiva, más predispuesto va a estar el jurado a tomar un fallo favorable. No necesariamente porque
como dice, hay una serie de instrucciones que tienen que recorrer, hay como un manual de 60 hojas que le dan y le dicen, bueno, para este punto, que acá tienen que poner sí o no, tienen que analizar todo esto, con estas pruebas que se pusieron a disposición y demás, y sopesar la idea de si hay más propensión para un lado que para el otro, digamos, ¿no? Es decir, porque esa es la otra característica de los juicios civiles, no tenés que tener certeza de prueba, tenés que tener una propensión de la evidencia. Esto quiere decir, dos platillos igualados, si hay algo que hace que levemente se incline la balanza hacia un lado, ya se da, todo el hecho se da como válido para ese lado, digamos, ¿no? Es un formato de propensión de la prueba. La última, en mi caso, agradeciéndoles a ustedes y obviamente habilitándolo para quien quiera hacer alguna pregunta más, tiene que ver con un poco un posteo que vos hacías, Eduardo, que tiene que ver con esto, lo leo textual, dice 50 años, primer aniversario con todos los responsables vivos condenados, extradición en puerta, ¿qué agosto vamos a tener? Y la pregunta ya es mucho más regional y vuelve a estos lugares fríos y con viento, que tiene que ver con esa importancia y con esa revalorización de Trelew en la historia y sobre todo en este número redondo de los 50 y sobre todo con esta condena. Quiero decir, ¿cuáles son esas importancias? Y en todo caso, en esos términos más regionales, ¿qué es lo que representa para Trelew en este nudo de significaciones que se va conformando cada tanto? Bueno, siempre estos aniversarios, estos números redondos impactan en cualquier fecha y bueno, uno tiene que atender a eso. Yo creo que, y lo veníamos charlando mucho con Eduardo, con Raquel y los compañeros, Trelew digamos, sufre un daño colateral respecto de esta situación en la que los militares deciden mandar a Rawson a gran cantidad de presos políticos. No es una decisión que tenga que ver con la historia política y social de Trelew, sino que es una consecuencia de lo nacional. Trelew está asociado a la masacre, porque es una palabra que está muy vinculada desde aquella época, pero también Trelew, a partir de la lucha de los familiares, de la lucha de los vecinos, vecinas, militantes del Treleuazo, de tantos que empujamos este carro, está definitivamente asociada a la lucha por la justicia, ¿no? Y me parece que el hecho de tener a Bravo condenado, aunque en un tribunal civil, pero condenado al fin, con los hechos establecidos en su rol, nos puede brindar la posibilidad de reajustar la mirada respecto de Trelew, una mirada que tiene que ver con esta lucha por la justicia, que los trelewenses en particular, pero bueno, toda la región en general, nos merecemos de alguna forma este reconocimiento, este desagravio, en el sentido de dejar de estar asociados a una masacre, sino por el hecho de que hubo un masacre, pero también hubo solidaridad, hubo lucha, hubo un recorrido que todavía estamos transitando. Así que me parece que, en lo personal, espero que este cincuentenario nos permita ver, digamos, qué hicimos con lo que nos pasó de alguna forma, pensando en términos, no sé, sartrianos, o qué hicimos como ciudad, qué hicimos como comunidad, qué hacemos con los familiares, con las luchas, con las causas, y incluso pienso en la coyuntura más local, política, ¿no? Donde Trelew aparece castigado regionalmente por una cuestión de miserias de la política, y más que nunca necesitamos una reivindicación de la lucha de Trelew, de los familiares, de los vecinos, de las vecinas, de nuestra capacidad de solidaridad, y espero mucho de este agosto en ese sentido. Yo personalmente tengo mucha expectativa de que pase por ahí la cosa, no sé el resto. No me diga alguna pregunta más, lo estaríamos dejando todos libres. Yo para finalizar y despedirme y agradecerle a ustedes la oportunidad de participar y contar un poco nuestra historia, y esto empieza a formar parte de nuestra historia, digamos. Quería destacar un poco el trabajo de Eduardo, digamos, ¿no? Es decir, este juicio no hubiera sido posible de realizarse acá en Estados Unidos si no hubieran habido personas como Sol Urcade del
Celso, Eduardo ahí en Trelew, brindándole apoyo al CJA y a Keker, que son los estudios que llevaron este caso acá. Pero más allá de la parte profesional, que uno podría decir, bueno, forma parte de los deberes y obligaciones, desde el punto de vista emocional, haberlo tenido acá todo este tiempo, acompañándonos, explicándonos, echándole luz a las cosas que nosotros no entendíamos y abrazándonos el día que la sentencia se dio, para mí en lo personal, pero acá sí puedo hablar por todos los que estuvimos acá, fue súper importante. Porque para ser un gran profesional, yo creo que primero que es una gran persona, y me parece que esas dos cualidades las tiene Eduardo.